Bien, regresamos con Javier Dávila, gerente de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar sobre las perspectivas al 2013. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿cómo cierra el sector manufactura el 2012? Cierra en una tendencia al alza. Estamos estimando que está cerrando en 2.3% de crecimiento, luego que el primer semestre sí fue un periodo de negatividad, ¿no? de crecimiento nulo. El segundo semestre se ha mostrado recuperaciones, estamos teniendo los últimos 2 meses ya tasas de alrededor de 4%, lo que nos permite mirar el cierre del año en positivo y sobre todo tener buenas expectativas para el próximo año. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el primer semestre fueron negativos? Yo creo que básicamente el mercado internacional. Hubieron ahí turbulencias importantes, sobre todo en Europa, luego en Estados Unidos, que fue razones por las que las exportaciones comenzaron a caer. ¿Cuáles? Sobre todo me imagino las textiles. Sí, textiles, confecciones son las que más comenzaron a subir, productos químicos también. Y en el caso de textiles y confecciones tuvieron que reinventarse y reorientarse a nuevos mercados, ¿no? Y eso toma tiempo, no es tan sencillo. A su vez, algunas apariciones de proteccionismo en algunos mercados latinoamericanos, Argentina fundamentalmente, que comenzó a restringir y sigue lamentablemente restringiendo y poniendo licencias previas, mecanismos no arancelarios para el ingreso de nuestros productos. Que se vuelve casi una política en el área Mercosur, ¿no? Porque Brasil ya era de por sí muy proteccionista, Argentina va hacia esa tendencia, con el ingreso de Venezuela al Mercosur se agrava la situación un poco, ¿no? Así es. O sea, ellos están tratando de cerrar mercados, regresar a recetas que nosotros felizmente ya le hemos superado largamente. Pero que hay personas que la siguen todavía recomendando. Sí, lamentablemente, pero felizmente que son los menos. Bien, cuéntanos un poco cuál es el estado actual del nivel tecnológico de la industria peruana, porque hay este debate sobre la reprimarización de la economía, de que vamos por una senda no sostenible porque la industria no se está desarrollando, y quién es mejor que ustedes para darnos una explicación de cuál es el nivel actual de la industria. Mira, si bien es cierto, tenemos respeto a países como Corea, que hace 40 años nosotros estábamos en mejor situación que ellos. Su nivel de desarrollo industrial es importante. O sea, Corea tiene más del 80% de sus exportaciones de valor agregado manufacturadas. Nosotros apenas tenemos el 15%. ¿No? Entonces ahí hay una brecha que cubrir. O México, como un ejemplo más cercano a nosotros, que a partir del Tratado de Libre Comercio del Norte, de América del Norte, cambió importantemente su estructura exportadora de materias primas hacia producto de valor agregado. Obviamente con casuísticas y razones distintas a las que nosotros podemos tener. Eso hace que debemos crecer. Sin embargo, la industria en la última década, el PBI manufacturero ha crecido en 75%. ¿No? Que no es una cifra menor. Y con un elemento importante, en muchas regiones ha habido un crecimiento muy por encima de este promedio nacional. Entonces se está dando un dinamismo, se tiene que avanzar mucho más, se tiene que acelerar un conjunto de reformas que justamente avancemos en industrialización, ¿no? El Ministerio de la Producción ya está trabajando con una propuesta, estamos comenzando a discutir algunos temas con ellos y yo creo que en unos meses vamos a tener un plan de desarrollo industrial mucho más consistente que nos permita justamente dar ese salto a darle un mayor contenido de valor agregado a nuestros productos naturales. Bueno, de hecho, manufactura ya es una parte más importante del PBI que minería, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, estamos en 16% aproximadamente del total del PBI. Yo creo que si queremos, o sea, acelerar este proceso con este plan industrial en 10 años, podríamos estar duplicando nuestra participación dentro del PBI. Y algo que pocos peruanos han revisado es que el peruano industrial que está saliendo adelante está comenzando a exportar el conocimiento en base al cual ha crecido. Mejor caso los añaños, por ejemplo, ¿no? Que son una familia industrial peruana que creció en base a experimentar en su propia zona, fueron creciendo, lograron un espacio y ahora son parte del mercado global, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, y no solamente digamos, dio grandes saltos en América Latina, fue a Venezuela, fue a México, que no son mercados sencillos. En México llegó a tomar una posición importante de mercado de manera muy rápida. Y está la segunda planta más grande de Coca-Cola fuera de Estados Unidos. Así es. Y después se fue al Asia, o sea, tiene planta en Tailandia.
¿no? Y que eso es ha sido toda una novedad para que empresarios peruanos den ese gran salto hacia economías sumamente complejas, con culturas sumamente distintas. Y así tenemos muchos grupos que ya están saliendo y teniendo participación en diferentes partes del mundo. Ahora, en un estudio de McKinsey producido en el 2010, la productividad del sector manufacturero era todavía muy baja relativa a los Estados Unidos, creo que era algo así como 14%. ¿Cuáles creen que son esas restricciones que tenemos los peruanos a mejorar la productividad en el sector industria? Yo creo que es, por un lado, el tema laboral. Todavía existen, ¿no?, restricciones fuertes que dejan de tener flexibilidad, empleo. Estamos muy fijos al tema de trabajo, más no mirar la empleabilidad, que es un concepto que te da mucha mayor versatilidad, fundamentalmente para los trabajadores. No ese miedo de no querer dar saltos cualitativos a nuevas posiciones o a mejores posiciones. Es un tema. Luego el tema de innovación, que es un tema que todavía estamos rezagados. Ahí hay que trabajar fuertemente, ¿no? Yo creo que rediseñar y fortalecer un sistema que todavía no está sólido. Ahora, no hay una estrategia tampoco, ni una política, digamos, de largo plazo respecto a cómo engranar, por ejemplo, la parte académica. Acabamos de escuchar en las noticias, hay 650 millones de dólares sentados en las cajas de las universidades peruanas para innovación, junto a las empresas. ¿Cómo ustedes han hecho alguna propuesta? Nosotros estamos trabajando, estamos mirando, sí, hay un abandono, ¿no? O más que abandono, un divorcio entre la academia y la empresa. La academia quiere investigar lo que considera que debe investigar y normalmente son cosas básicas, y las empresas caminan, digamos, por su lado haciendo intentos, pero no tienen la organización para hacerlo. Yo creo que el desafío es justamente crear un sistema que nos permita acercarnos y articular estos recursos, porque recursos hay, ¿no? Lo que hay que hacer es, como tú bien dices, crear un sistema y mirar hacia dónde queremos ir y qué es lo que se debe trabajar en innovación. No se trata de utilizar los recursos y distribuirlos a los mejores postores para poder hacer cosas que pueden ser muy interesantes pero sin ningún impacto. Tenemos que definir cuáles son las áreas, cuáles son los sectores, cuáles son los temas que nos puedan dar justamente, permitir dar el salto cualitativo a lograr una mayor competitividad en el mundo, ¿no? Y cómo nos podemos ir insertando cadenas de valor. Yo creo que ese es un desafío importante. De incentivos, ¿no? El día de ayer salió la noticia de esta empresa norteamericana que ha sido comprada por MySpace por 1.200 millones de dólares y eran básicamente 3 personas, 2 profesores universitarios y un muchacho que era un inversionista de capital, ¿no? Ahí sí, los profesores aprovecharon la investigación y el espacio para sentar una empresa, ¿no? El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, que es un caso mucho más latinoamericano y puede ser mucho más cercano a nosotros, ¿no? Tiene todo un trabajo de estar muy de la mano con los intereses de las empresas y aprovechar los fondos que existen en los países y justamente fomentar eso, ¿no? Y crear empresas, desarrollar áreas de emprendedurismo dentro de las mismas universidades con chicos jóvenes que están dispuestos a tener buenas ideas y arriesgar ciertas cosas y buscar los capitales semilla, buscar las incubadoras tecnológicas que permitan dar grandes saltos. Correcto. ¿Cuáles son las visiones, las perspectivas que tienen ustedes para el 2013? Yo creo que son positivas, ¿no? Pensamos que el PIB manufacturero debe estar creciendo entre 3.5 y 4% en un escenario conservador, con un mejor comportamiento en el primer semestre del año. Obviamente que las sombras de la crisis internacional todavía no están despejadas, ¿no? Entonces hay que ir mirando, ¿no? Pero de partida creemos que no vamos a crecer por debajo de 3.5%, que sigue siendo una cifra interesante. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Javier, por tu visita. No, gracias por la invitación. Después del año. Muchas gracias. Bien. Vamos a una pausa, regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.